Qué bueno que está con nosotros. Esto es Conversaciones. Comenzamos. Nuevamente le doy la más cordial bienvenida a Conversaciones. Mi nombre es David Estrada y en esta ocasión tenemos un programa muy especial, con un invitado muy especial al que yo en lo particular aprecio mucho y conozco desde hace muchos años. Usted lo conoce y lo conoce bien. Sí, claro que sí, porque lo ve diariamente aquí, en Radio y Televisión Querétaro. Me da mucho gusto dar la bienvenida a José Antonio Romero de la Torre. Toño Romero, ¿cómo estás? Hola David, un gusto saludarte. Gracias por tus palabras y por la invitación. Digo, sí, ya son muchos años que nos conocemos y en este camino de la vida y de los medios nos reencontramos aquí. Qué padre, ¿no? Así es, efectivamente. Yo te conocí chavito, te ve con más pelo. Sí. Tú me conociste también chavito, sin tanta paz. En otras épocas en otras épocas, efectivamente. En otras épocas, en TVQ. Sí, en TVQ. ¿Tú cuánto tenías de haber iniciado? Yo prácticamente mis inicios fueron en el radio como locutor, por cierto que con el director que tenemos aquí ahora, Joaquín San Román, en esa época, y quizá yo sin querer, sí te lo confieso y se los confieso a quienes nos están checando en este programa, pues quizá no entré pensando en hacerme locutor y en meterme en los medios a la radio. Yo quería trabajar porque estudiaba en la UAC y yo decía, voy a trabajar, me gano un dinerito y todo. Incluso en aquella época, mi papá, José Antonio Romero Santoyo, que fue locutor, y ya entenderán de dónde viene todo esto. Una institución de la radio en Querétaro. Gracias, sí, él duró 52 años de vigente y desde chavo, por ahí hay fotos, ya las podrán ver, y pues fue de los pioneros de la radio. Mi tío Jesús Romero Santoyo, su hermano mayor, fue gerente de la radio, también le hizo a la locución, pero más en el ámbito administrativo también se metió como gerente. Y bueno, de ahí yo seguí ese camino. Alguna vez que me decía mi papá, no, porque vas a dejar de estudiar, ¿qué quieres? Oye, yo quiero ir a hacer mi prueba. Pues yo fui un día ahí a Zaragoza 15 Poniente, que ahora se llama Multimundo. Uh-huh. Iban un montón, iban muchísimos. Me acuerdo que la prueba de locutor me la hizo don Trinidad González. Aquí hay una cabina que se llama Trinidad González porque él estuvo en los últimos años de su vida aquí en RTQ. Entré de locutor y en aquella época te traían para arriba y para abajo. Eso sí, tenías que presentar la licencia de locutor. ¿Y tú tienes licencia? Sí, fíjate que en aquella ocasión pues no era tan distinguir la licencia A o la B. Cuando yo fui a México tenías 3 oportunidades, la que me dieron fue la B, la pasé a la última oportunidad y no por flojo. La primera vez dije, pues como chavo, ahí voy a ver si paso. La segunda medio estudié, la tercera me preocupé, pedí revisión y me enfoqué a lo que me había fallado y gracias a Dios la pasé y ya de ahí me seguí. Estamos hablando más o menos del año finales del 85, 86 y bueno, como te pasas 3 meses practicando o con la licencia, son 3 oportunidades, son 9 casi el año, ¿no? Y ya después, gracias a Dios, en el 87 tuve mi licencia y regresé a pedir chamba ya en forma, vamos a decir, para que me dejaran de base. Pero, oh, sorpresa, que no había en desarrollo radiofónico y arriba ya era Grupo ASIR, allí mismo en ese edificio, y entré a Grupo ASIR. Pero yo ya había pasado por Canal 98, que tú la recuerdas, claro. Y muchos también, Sono Imagen, Radio Dólar, que era el 1250 famoso por lo del dólar, Radio Alegría Grupera, hacía transmisiones, hacía programas chiquitos de deportes o de notas deportivas, grababa comerciales. Haz de cuenta que en aquella época era que te metían a hacer todo como locutor. ¿Tú qué querías ser? Dices que fue de manera accidental que llegaste a ser conductor y locutor. ¿Qué querías ser realmente? Yo, dentro de mis estudios, yo hice la primaria, la secundaria en el Salesiano, después hice la prepa en San Javier, no pensaba en comunicación, pensaba en una carrera, quizá administración de empresas. En alguna ocasión pensé ser médico, hasta estudié como un año y medio, y tuve esa oportunidad, gracias a Dios le entraba al estudio, pero también eran otras épocas de Querétaro, también quizá a veces te distraías muy fácil con todo, no era flojo yo, pero bueno,
yo quería coordinar y tener esa oportunidad de trabajar y estudiar. Al final yo estudié, y yo creo muchos no lo saben, Administración de Empresas, Recursos Humanos y Comunicación Organizacional en la UAC. Soy egresado y tengo ciertas especializaciones de diplomados, de cursos en esa área. Y alguna vez un maestro me dijo, porque después entré a TVQ, fíjate, en el 88, para las cápsulas de Seúl 88 yo iba a la escuela y estaba allí en TVQ, donde ahí te conocí a ti, a muchos compañeros que por ahí andan todavía, algunos ya retirados, pero fue una época muy padre. Ricardo Alfaro, José Luis Chavero, Amelia Cove, Ricardo Pacheco, Pati Heredia, Murillo, muchísimos compañeros, los que estaban en máster y todos, digo, si nos ponemos a decir nombres se nos van a olvidar. Claro. Y ahí fue donde entré. Fíjate que un hermano mío, no un compañero, un hermano mío, Carlo, que es más grande, que es cantante también, nosotros somos 7 de familia. Él entró de locutor primero, pero después se retiró, no pudo pasar el examen, y ahí lo invitó Ricardo Alfaro, creo que lo conocía, que se iba allá, y me dijo, mi hermano, ¿por qué no vas tú? Yo no estoy en esto ya, o no le voy a seguir. Y yo dije, pero yo estoy en la radio, no en la tele. Pues, oh, sorpresa, mi primer trabajo ahí en televisión, en TVQ, fueron las cápsulas de Seúl 88, y estaba Ricardo Chapa, el bitlemaníaco Ricardo Chapa. Que sigue. Sí, y que estuvo ahí. Alguien diría, pero es de los Beatles y es de radio. No, pues estuvo ahí, las cápsulas de Seúl. Ramón Vela también, que ya estaba ahí en TVQ y que... Con su voz. Sí, con su voz grave, muy peculiar y grave. Sí. Y las hacíamos en la madrugada por el horario. O sea, nos citaban a las 2, 3 de la mañana, empezábamos a checar lo que había, las producíamos con otras 2 personas que incluso las mencionó aquí en el programa de TVQ, Ricardo Alfaro. No me acuerdo de sus apellidos, ahí estuvo Luis David Domínguez también, algunas otras personas, y las hacíamos pero uno aguantaba las desveladas y todo, ¿no? Como ahora. Ahorita ya hiciste la transición de la radio a la televisión. A la televisión. Pero antes yo quiero preguntarte, sí. ¿Por qué deportes? ¿Por qué te llama la atención deportes? ¿Te apasionan tanto los deportes? ¿Y cómo puedes lograr especializarte en un área, pues desde mi punto de vista, pues tan diversa, ¿no? Pues fíjate que las sorpresas son que al entrar de locutor, también yo, y eso no lo saben mucho, yo sí empecé en información general y me gusta. Si a mí ahorita me pusieran, y se los digo, nada más que te encasillan a veces, yo también le entro porque soy periodista, soy reportero, me gusta. Y yo cuando entré en otra etapa, después de estar en TVQ y en desarrollo radiofónico, regresé a Multimundo, incluso estuve en Para Continuar. A mí me mandaban a veces a cubrir deportes e información general. Y de repente en aquella época las entrevistas eran a veces con políticos en la cabina. Me tocó hacer entrevistas con algún rector como Braulio Guerra, o no me acuerdo si era presidente municipal, algún otro personaje de la política. Los llevaban ahí, no es como antes, como ahora que vienen a un espacio de noticias. Incluso había un espacio de noticias que condujeron Miguel Ángel Lara Cortés, en paz descanse, y Sergio Magaña, creo que el reportero era Espitia. Y nos tocaba Jorge A.R. Espitia, que le damos un saludo. Sí. Y entonces yo también me gustaba el deporte, y cuando se daban los programas o las transmisiones de fútbol, yo decía, a mí me gustaría ir, me llama la atención, a mí me gusta el fútbol y me gustan los deportes. Pues por ahí algún otro compañero y yo, de repente, llévenos, nos llevaban a los comerciales del fútbol. Antes, incluso empezábamos la transmisión, los que éramos los locutores comerciales, al medio tiempo había comerciales al final, y después de ahí se fue generando. Yo sí pensé, dije, de aquí soy, que me vayan metiendo y un día me van a dar oportunidad. Alguna vez estuve en la cancha del Corregidora o en muchos partidos, a las 12 horas, mediodía, en pleno solazo, con compañeros que me enseñaron como Alejandro Zaragoza, en paz descanse, el mismo Álvaro Rico, que él estaba en las transmisiones arriba. Creo que alguna vez me tocó incluso con Marco Antonio León Hernández comentar. Se me va Andrés Esteves y algunos otros compañeros, y nos tocaron transmisiones, ahí nos llevaban a los chavos, decían, vamos a ir a Zacatepec, vamos a ir a Cuautla, Morelos, vamos a ir a no sé, a Tepeji del Río.
Y en aquella época pues no había toda la tecnología que hay ahora, echabas el cable con los caimanes desde el teléfono de una oficina hasta la cancha, y ahí estábamos en plena cancha. Era peligroso, porque si se armaba la bronca, los que estábamos transmitiendo para Querétaro estábamos en la cancha. Y ahí se fue dando la transición que sí me gustó, me gusta y me quise meter. A mí lo que no me gustó después, que ya a estas alturas del partido pues me encasillan en deportes, yo sé hacer otras cosas y le entro. Y por ejemplo, después de esa segunda etapa en lo que ya era Multimundo, después de Grupo Asir, pasé a Multimundo otra vez en el 90, en el 92, que más o menos en el 91 nació Respuesta Radiofónica, fui a pedir chamba y fui director de Noticentro, en la época, si no me equivoco, de Burgos, del gobernador Burgos. Yo estuve ahí, me platiqué con Raúl Ríos Olvera, que era el gerente operativo, estaba de gerente el señor Emilio Camargo, y entré, pero te decían, volvemos a lo mismo, vas a dirigir el noticiero, tienes aquí 2 gentes que son reporteros, te va a ayudar otro locutor, hazlo reportero, y otra persona que va a estar aquí recibiendo todo, tú los coordinas. Incluso ahí tuve la oportunidad de conocer a mi esposa cuando fue a hacer sus prácticas, nos hicimos novios y ya después de ahí para el Real, digo. ¿Cuántos años ya de casado? Yo tengo 27 años de casado. ¿Y familia? Familia, bueno, yo de mis hijos tengo un hijo de 25 años, es fisioterapeuta. Mi hijo José Miguel Romero Amador, Laura Michelle Romero Amador, ella es psicóloga, y bueno, allá andan haciendo ya sus pininos. Me gusta, pues así es la vida, no se dedicaron a esto. Yo me los llevaba, muchas veces sucede que te los llevas y sí se dedican a esto. Yo los llevaba a los toros, a eventos políticos, a eventos culturales, a eventos deportivos muy buenos como la Copa Davis, que fue en el Auditorio Josefa, alguna corrida de toros, todo esto. Yo decía, a ver si les gusta esto, el fútbol, y de repente yo creo por ver tantas cosas y que te tardabas, porque así es esto de los medios, cuando vas a cubrir una nota no tienes tiempo, pues yo creo dijeron que no. Qué bueno que tienen sus carreras, creo que les gustan mucho, y me ha dado gusto que hacen cosas como de medios a través de las redes sociales, a través del YouTube, y son como aficionados, porque yo cuando les quiero decir, es que estás mal por esto, a ver, yo no doy noticieros, ni voy a seguir lo que tú me dices, esto es mío, esto es mío, entonces es padre, ¿no? Y lo de la tele, pues parece que a mí me ha seguido, porque después entré a TV Azteca en el año 2000, 2001 más o menos, hasta el 2009, y después cuando entré aquí, a finales del 2009, todavía era radio, no sé si lo recuerdas, sí, claro, con Pepe Calzada. A finales de octubre entré, en el 2009, y en el siguiente mes, si no me equivoco, el 29 de noviembre, presentaron aquí la televisión, estaba Mónica Ramírez de directora, y de aquí para el Real estamos aquí, gracias a Dios. Toño, ¿y cómo sentiste tú la transición de la radio a la televisión? No es lo mismo estar en frente a un micrófono que estar frente a las cámaras, ¿no? ¿Cómo la sentiste tú? O si es que la sentiste. Pues sí, porque incluso te estoy comentando, cuando me dijo mi hermano que allá, yo dije, espérame, yo estoy en el radio y me desempeño, creo bien, porque vas aprendiendo y todo, y no es lo mismo. Pero cuando entré a TVQ sí me ponía nervioso. Yo creo hasta la fecha a veces uno se pone nervioso, más cuando... Eres de los míos. Eso quiere decir que todavía nos emocionamos y tenemos pasión. Eres de los míos. Eso yo lo veo así, sí. Y es muy padre porque te recuerda cuándo iniciaste, todo lo que has vivido, todo lo que has pasado. TV Azteca, por ejemplo, fue otra experiencia diferente porque manejaban otros estándares, y con todo respeto lo digo porque TVQ fue los inicios, estábamos en las bodegas del estadio donde es la sala de prensa. Aprendimos echando a perder, ¿eh? Sí. Y ahora los errores que en ese momento cometíamos son imperdonables en una televisión profesional como lo era en ese tiempo TVQ, pero era eran los inicios. Sí, eran los inicios y era... aprender regándola, pero creo que sí aprendimos bien, y muchos compañeros que pasaron por ahí, muchas generaciones que quizá ya no están en los medios, pero fue una experiencia muy, muy, muy padre. Y te digo, después TV Azteca en la tele, ahora en RTQ, y sí sentí al principio el cambio, ¿no? Pero te vas acostumbrando, gracias a Dios tuve una continuidad. Yo pensé que cuando ya no estaba en TVQ ya no iba a regresar a la tele, y dio sorpresa, de repente me invitaron a TV Azteca. Me estaba yo resistiendo, como que de repente cuando ya no estás, como que piensa uno que ya no se va a dar, y como que se queda uno medio sentido. Pero de repente me dijeron, oye, ve, pues voy. Y ahí... Y lo que bien se aprende nunca se olvida. No, nunca se olvida. Y la verdad, me dijo don Pepe Villalón, en paz descanse, el maestro que fue en la UAC, alguna vez que yo me había quedado sin chamba, dice, oye, tú métete a la tele, métete al radio, es lo que has sabido y lo que tu papá hizo en los medios. O sea, a mí me da mucho gusto que
que a mi papá lo recuerda mucha gente y pues a mí me dicen, oye, yo escuchaba a tu papá y ahora te veo a ti en la tele y me lo mencionan. Y yo llevo el nombre de mi papá, José Antonio, dirán, normalmente el primogénito es el que lleva el nombre del papá o de la mamá si es mujer. Pues ahí tengo mi hermana Ada Rosana, que es la más grande, luego sigue Carlo, que es arquitecto y también cantante. Luego sí, Aldo, que se casó con una inglesa, vive en Estados Unidos. Mi cuñada es inglesa, pero él es abogado y al final daba clases de inglés. Están en Greeley, Colorado. En el caso de mi hermano Carlo, tiene su trabajo actualmente, lamentablemente no de su profesión, pero también le gusta esto y él estuvo en la rondalla del Tecnológico de Querétaro. Luego ahí sigo yo. Cuando nací yo, a mis hermanos, pues es Ada Rosana, nombres no muy comunes en aquella época, Aldo Marco, Carlo, a mí me iban a poner Renzo, Dino, Cristo, muchos nombres que buscaba mi papá, y de repente le dijo a mi mamá, ponle como tú, y me puso José Antonio. Siguió una hermana que le lleva 1 año y medio más o menos, María Estela, le pusieron como mi mamá María Estela, y de ahí siguió después mi hermano Greco y Loredana, la más pequeña, que por cierto Loredana también, ella estudió y ha andado en los medios, actualmente trabaja en gobierno, estudió periodismo en la UAC también, y su esposo también. La mayor enseñanza que recibiste de tu padre, una institución, lo vuelvo a repetir, Gracias. De la radio en Querétaro. Pues la mayor enseñanza, y en aquella época yo creo las familias y los que peleaban más, yo creo la mayoría, no todos, porque la mamá estaba en casa y se encargaba de la familia, eran los papás. Hasta 2, 3 trabajos tenía mi papá. Yo me acuerdo que él se salía, él trabajó en la antigua Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ahí donde está ahora el Museo en San Agustín. Se levantaba muy temprano a trabajar, incluso a mí me llevaba en moto, me iba con él al kinder Rosita ese de Chanes donde estuve. Yo me iba desde las 7:30 y ahí estaba con el señor que abría, empezaba a barrer, a trapear y me iba temprano. Y esa herencia tengo. Él tenía hasta 2 o 3 trabajos, se levantaba temprano, regresaba a comer a la casa y descansaba un poquito y se iba ya a la locución de 6 a 10 de la noche en aquella época. Que bueno, yo lo veía, oye, pues mi papá anda para arriba y para abajo. Yo creo la mayor herencia, y quiero pensar que también para mis hermanos fue que era muy trabajador, muy disciplinado, muy estricto. En aquellas épocas los padres eran muy estrictos y aguas, o sea, te cerraban la puerta temprano, fueras hombre o mujer. Y de parte de mi mamá, pues su gran vocación para ser madre, porque en aquella época, aunque aguas, porque ahí, por ejemplo, mi mamá diría, no tuvo actividad, no, ella tocaba el piano. En el caso de mis abuelos, de parte de mi papá, Antonio Romero Anaya era músico, daba clases de música. En el caso de mi mamá, tengo entendido que mis abuelos, Carlos de la Torre e Imelda Ugalde, tuvieron negocios, alguna papelería aquí enfrente de San Agustín, y luego se les incendió. Pero bueno, la enseñanza es la educación, los valores y el trabajo sobre todo para sacar adelante a 7. Hay familias de antes de 15, yo no sé cómo le hacían, ¿verdad? Cuando tú comentas de que fue casual, ¿no?, el que te dedicaste a los deportes, pero que tú puedes manejar información general, etcétera, ¿no? A mí me queda clarísimo por una cosa. Eres de las personas que yo he conocido a lo largo de mi vida, y más últimamente que he redescubierto, con una amplísima cultura, ¿eh? Porque gracias. tú, bueno, pues en el mismo noticiero a veces se habla de esto, lo otro, aquello. Aunque a veces me falta y me regañan, pero bueno. No. Pero de veras, o sea, ojalá que eso se pudiera rescatar para algún proyecto o algo, porque efectivamente tú tienes una amplia cultura en cuanto a muchas cosas de aquellas épocas que nosotros conocimos, que vivimos y que todo, y que tú lo guardas y lo atesoras. Es realmente algo muy distintivo de ti, que no estás encasillado únicamente en los deportes. No, y me gusta tu sección, me gusta mucho porque ese Querétaro que tú has mostrado en lo político, en lo cultural, en las diferentes actividades, los diferentes lugares que hubo y que algunos ya no están, los ves ahí y dan ganas de llorar, porque yo de chavo anduve en esos lugares, en una vieja Alameda, en un Teatro Plaza, en un Cine Reforma, sí, en la antigua Mariposa que estaba en el pleno centro. En aquella época cuando salías al centro, yo me acuerdo mucho, salías el domingo a dar la vuelta como en un pueblo, es la verdad, nos decían pueblerinos, y todos ahí alrededor. Hasta me acuerdo que por algunos que le aceleraban de más tuvieron problemas porque atropellaron a alguien, pero
Pero esa era, y de repente parecía que soltaban a León, como dicen, y a las 8 o 9 de la noche, ya vámonos. Yo decía, ay, mañana a la escuela otra vez. Y qué monótono, no había mucho, ahora hay muchas cosas. Ahora te vas el viernes a las 10 de la noche y está comenzando la vida en el centro de Querétaro. Así es. Pregunta, dime, me imagino que anécdotas muchísimas, pero dime las entrevistas más memorables, los personajes más importantes que has conocido en tu profesión. Bueno, en mi profesión y dentro de los deportes, a mí me gustó mucho una entrevista que le hice a Miguel El Gato Marín. Él fue portero histórico, icónico del Cruz Azul. No sé si muchos sepan, él murió aquí, porque él cuando ya se retiró se vino para acá, entrenó a los Gallos Blancos y aquí le dio un infarto, incluso su misa fue en la iglesia de Santana. También a mí me gustó mucho cuando hubo la Copa Davis, que México jugó contra Chile en el Auditorio Josefa, porque bueno, ahí vino el Chino Ríos, un tenista chileno de primer nivel, que era muy enojón cuando lo entrevistabas y todo, de Julio César Chávez, que fue mi ídolo también como boxeador. Yo lo veía, iba a las peleas al estadio, me tocó entrevistarle una vez en Juriquilla con su hijo, ya no como boxeador, pero trajo a su hijo, y muy especial en su forma de ser, y muy directo, ¿no?, cuando se enoja, pero son de las entrevistas que recuerdo que me dejan marcado. En la radio me tocó y me gustó mucho entrevistar a Laureano Brizuela cuando empezó. Ahora yo lo vi igual, yo dije, entonces yo fui el que me hice ya viejo, ¿o qué? Igual. Bueno, pero no tan acabadón. A Tatiana cuando estaba joven, fresas con crema. Ella yo sí la vi igual, fíjate, ella sí la vio. Continúa, perdón. Sí la he visto en TV Azteca, no sé qué se hizo, pero se ve igual. Y fresas con crema. Me tocaron, fíjate, hubo una época, porque a mí me tocó en la versatilidad de la radio y todo eso, los famosos bailes de Pepe Bailón, que le tocaron yo creo a todos los locutores de antes, a los que ya no están y algunos otros que siguen aquí. Y me tocó entrevistar grupos como los Yonix, como Bronco en su momento, que todos se peleaban por ir ahí, los Yonix, los Bukis, algunos otros grupos, de todo me tocó, y son cosas que recuerdo realmente con mucho cariño y con afecto. Ahí tengo acetatos firmados de grupos. Sí, lo guardas. Platícame alguna anécdota, no sé, memorable, chusca o como quieras, pero una anécdota que te haya marcado. Pues anécdotas que me hayan marcado, ahorita se me vino a la mente, a mí me tocó practicar en la locución con mi papá, y me decían, oye, pues qué fácil es tu papá, ¿cómo te va a presionar? ¿Sabes que fue al contrario? Me daba unas regañadas, era la época de las tornamesas, los cartuchos, mi papá llegaba con tiempo, ordenaba todo lo que era música para lo que seguía en la siguiente hora, comerciales, y alguna vez que a mí me vio que no hacía eso, me dijo, ¿qué estás haciendo? No haces nada, ponte a ordenar tus cosas. O también, por ejemplo, estando al aire, él estando a un lado y yo acá hablando al aire, y me hacía así como diciendo, ya la regaste. Y eso me dejó marcado desde el punto de vista de que dije, tengo que mejorar, tengo que ponerme abusado y ponerme las pilas. Ahora, con todo respeto para los locutores que hay ahora, creo que no tienen maestros como los que tuvimos antes. Con todo respeto lo digo. Sí, no. Era diferente. Ahora los medios han cambiado totalmente. Y Toño, ya ves que el tiempo es una de las cualidades que tienen los medios de comunicación, que devora el tiempo totalmente. ¿Qué viene? ¿Qué hay? ¿Qué proyectos tienes? Pues yo dentro de los proyectos, yo aquí en RTQ doy entrada a los espacios de deportes, tanto en los noticieros en la mañana, en el de Joaquín San Román a la 1, Mariana Perusquía en la mañana, en la noche también dejo información para Mónica Ramírez, y además tengo un programa que se llama Bombazo Deportivo, que sale los jueves a las 6:30 de la tarde, ahí también me amplío más con entrevistas y toda esta situación del deporte. Pero bueno, yo mis planes, quiero seguir aquí, a mí me gusta seguir trabajando, a veces uno piensa en el retiro, pero yo creo tanto a ti como a mí nos gusta seguir trabajando, no piensa uno en un retiro. Si llega, pues a todo dar, pero de todos modos yo creo vamos a seguir dando lata. Es lo que pienso, y cuidar a mi familia, seguir adelante, apoyar a mis hijos, y si viene algo todavía mejor, pues que Dios lo ponga. Estamos seguros de que, así como tu padre ha sido una institución, Gracias. Tú también lo eres aquí en Querétaro, también porque cuando se habla de deportes, Toño Romero pues es un referente, y de veras que me da muchísimo gusto que hayas compartido algo de lo mucho que tienes que platicar acerca de tu vida y tu trayectoria. Ya sabes que aquí Conversaciones es tu casa, estoy seguro que no será la primera vez que estés aquí con nosotros, queda abierta la invitación. Gracias, señor. No, muchas gracias a ti y a todo el auditorio, gracias a ti, David, y bueno, pues aquí estamos a la orden, lo que se les ofrezca, y seguimos en RTQ. Así es. Gracias. Pues muchísimas gracias, Toño Romero. Y bueno, pues usted lo ha visto. Toño Romero, que lo conoce usted y lo conoce bien en todos los espacios deportivos de RTQ. Mi nombre es David Estrada. Nos vemos la próxima semana. Ya lo sabe, nuestra cita es a las 8 de la noche. Hasta la próxima.